Noticias del Advenimiento presenta El tiempo del fin. Mostrando cómo estos versículos de Daniel 11, 42 y 43 están describiendo la última conquista del rey del norte antes de que éste establezca su control y dominio mundial. El versículo nos dice que este rey del norte extendería su mano contra las tierras, que no escaparía el país de Egipto. El resto del mundo no iba a escapar, que lo mismo que había ocurrido con la tierra gloriosa al ser conquistada, lo mismo iba a ocurrir con el resto del mundo, como nos dice la mensajera del Señor. El versículo 43 dice: y se apoderará de los tesoros de oro y plata y todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y los de Etiopía le seguirán. Aquí se están describiendo, como ya hemos mencionado, aun cuando no hemos terminado de estos versículos, examinarlos un poco más a fondo, pero aquí podemos ver cómo en el momento en que este rey del norte obtenga el control, es decir, vuelva a su posición geopolítico gobernante y obtenga el control de las finanzas del mundo, que están descritas en este texto bajo los tesoros de oro y plata, las cosas preciosas de Egipto, y que una vez que obtuviera el control de esto, tanto los de Libia y los de Etiopía le seguirían. Y esto está en armonía con lo que nos dice Apocalipsis capítulo 13, que la imagen se le iba a infundir aliento para que ésta hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y tanto libres como esclavos, ricos y pobres. En el lenguaje de Daniel es los libios y los etíopes. Se les pusiese una marca, esta imagen de la bestia. Una vez que obtenga el control, el rey del norte estará pues en disposición de oprimir al mundo y en especial a los hijos de Dios, e impondrá la marca de su autoridad, es decir, la adoración en domingo, ya que estamos hablando del poder del papado. Este estudio nos llevó a examinar y seguir el consejo divino de que los libros de Daniel y de Apocalipsis deben estudiarse juntos. También tuve la oportunidad de, no sé si ustedes recuerdan, de mostrar las evidencias de cómo Daniel 11, los versículos 40 al 45, que están describiendo las escenas finales de la historia de este mundo, hasta que Miguel se levanta en el capítulo 12, el versículo 1, poniendo fin al tiempo de gracia, a la obra intercesora que se ha estado llevando allí en el lugar del lugar santísimo del santuario celestial desde el año de 1844. Una vez que nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, finalice su obra, entonces iniciaría su ministerio de justicia, y las plagas que están descritas en el libro de Apocalipsis comiencen a caer sobre este mundo. Ya les he comentado de que Daniel 11 está cubriendo el mismo espacio de eventos del fin que hace Apocalipsis 13. De hecho, traté de mostrar en nuestro último estudio cómo ambos capítulos,
por lo menos en los versículos 40, el versículo 40 que inicia en 1798, el tiempo del fin, y llega, pues, como ya lo he mencionado, hasta el cierre del tiempo de gracia. De la misma manera, el libro de Apocalipsis 13. El libro allí en Apocalipsis 13, los versículos 11 al 18, hablando de la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero, a los Estados Unidos, quien levantará una imagen a la primera bestia. Inicia también en 1798, una vez que la primera bestia, la bestia semejante al leopardo, ha recibido su herida de muerte, entonces es llevada en cautividad y entonces surge este poder, los Estados Unidos de Norteamérica. De la misma manera, ustedes deben recordar que les comenté acerca de Apocalipsis 17 y fue ahí donde lo unimos, donde entró nuestro estudio del libro de Apocalipsis, ya que el libro de Apocalipsis en el capítulo 17 específicamente vuelve nuevamente a hablarnos, si bien nos está hablando en el momento en que la gran ramera está por recibir la condenación, y la información que se le da a Juan es precisamente uno de estos 7 ángeles que tienen los castigos de Dios en contra de esta Babilonia moderna, esta unión triple, 3 poderes como son el dragón, la bestia y el falso profeta. Y el capítulo 17 describe precisamente cómo estos 3 poderes llegan a una unión para convertirse en Babilonia moderna. También hice hincapié en la última oportunidad de cómo el libro de Daniel nos testifica, nos da testimonio de que ha habido una sucesión de surgimiento de reinos, de levantamiento de reinos y de caídas. Y mostramos cómo el primer reino, el reino que está a la cabeza, Babilonia, una vez que ascendió al escenario mundial y finalmente cae, se levanta el siguiente orden mundial de aquel entonces, con Medo-Persia. Luego los griegos conquistando a los medos y los persas, y en su momento vendría Roma pagana para conquistar al anterior reino, es decir, a Grecia. ¿Sí? Y yo no sé si ustedes pueden recordarse, yo sé que sí, mostré cómo en la historia de Roma pagana, luego la división del reino, que está descrita en el capítulo 2 como los 10 dedos de la estatua, Roma dividida, esa mezcla de hierro y barro, y luego en el capítulo 7 los 10 cuernos que están sobre la cabeza de la cuarta bestia, la bestia espantosa y terrible, que no es nada más y nada menos que Roma en su fase pagana. Entonces nos muestra que hay esa división, está Roma pagana, luego viene la división de Roma y finalmente entonces surge el cuerno pequeño como está descrito en Daniel 7, tomando o poniendo a un lado, conquistando, derribando, desarraigando, sería la palabra, a 3 de esos 10 poderes y convirtiéndose, una vez que lo saca del escenario, se convierte precisamente en el octavo, porque de 10 cuernos, al derribar 3, hace un total de los 7 anteriores, pero con él es el octavo. De la misma manera, algo interesante ese conteo, porque yo no lo mencioné en capítulos anteriores, pero sí tiene que ver con Apocalipsis 17, la sucesión de reinos que nos es descrita, y esta es la interpretación que les sugerí en nuestro último estudio acerca de Apocalipsis 17, acerca de que allí se nos está describiendo la sucesión de imperios, de reinos. Y precisamente
Daniel 7 nos establece, y Apocalipsis capítulo 12, capítulo 13 nos establece esta misma secuencia. Viene Roma pagana en Apocalipsis 12, es el dragón con 7 cabezas y 10 cuernos. Y este dragón que tiene 10 cuernos, la división, Roma dividida, dice que le da su trono, poder y autoridad a la bestia. Y ahí vemos precisamente cómo tanto el dragón como la bestia, si bien se nos habla de una sucesión, nos podemos dar cuenta que en ese momento el dragón no conquista al siguiente reino, es decir, a Roma en su fase papal, la Roma cristiana, sino que coexisten de la misma manera como Apocalipsis 17 nos dice que de esta bestia que es vista en el desierto, de 7 cabezas con 10 cuernos, dice que 5, que es, esas 7 cabezas son 7 montes, pero también son 7 reyes. Y esos 7 reyes son, en la interpretación que les propuse en nuestro estudio anterior, representando reinos, nos dice que 5 han caído. Esos 5 son los que empiezan con Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana y Roma papal. Y en ese momento, la bestia, al recibir la herida de muerte en una de sus cabezas, es la bestia que no es. Y en ese momento, luego de 1798, que es el momento de la herida de muerte, la profecía nos indica claramente que se establecería un sexto. Ese sexto, leímos una cita del Conflicto de los Siglos, donde nos dice que la única nación luego del año de 1798 que cumple las características descritas por la profecía en Apocalipsis capítulo 13 son los Estados Unidos de Norteamérica. Y al ascender Estados Unidos a partir de 1798, 1776 en su historia, una vez que logra su independencia, pero la profecía nos indica que años después asciende a la autoridad geopolítica gobernante entre las naciones, convirtiéndose, según la interpretación que propusimos en el anterior estudio, convirtiéndose en el sexto reino de la secuencia, el reino que es en el momento en que Juan está recibiendo la visión, momento que también les compartí que el ángel que le muestra la visión a Juan lleva en el espíritu a Juan a un sitio específico. Ese es el versículo 3 de Apocalipsis 17. Dice que, y me llevó en el espíritu al desierto, donde vio a la mujer y toda la descripción de la mujer y de la bestia que cabalgaba. Y ese símbolo es precisamente el símbolo del desierto. Era un término utilizado por Juan solamente en 3 oportunidades en todo el libro de Apocalipsis. En 2 oportunidades, aparte del versículo 3 de Apocalipsis 17, es utilizada en Daniel capítulo 12, en el versículo 6 y en el versículo 14. Y en ambos textos la palabra desierto está describiendo el periodo de supremacía papal en el cual se le dan alas a la mujer, a la iglesia pura de Cristo, para que pudiese volar hacia ese lugar que Dios le tenía aparejado, para que estuviese en el desierto, mientras que este poder anticristiano asumía su poderío y perseguía a los santos del Altísimo. Durante ese periodo de 1260 años, Dios tendría aún a su iglesia, testigo suyo a lo largo de esos siglos, los cuales dieron testimonio de que la fe dada una vez a los santos estaba siendo preservada hasta el tiempo del fin.
Entonces, allí habíamos contemplado que 5 reinos habían caído, el tiempo en que la bestia no era. Al asumir los Estados Unidos en 1798, se convertía en el 6º reino de la profecía. Y todo esto lo estoy haciendo a manera de repaso. Y vimos cómo vivimos precisamente en el periodo, estos últimos 3 años, del 2020 para acá, 2021, le sugería yo la fecha, dado por los eventos que hemos estado viendo. Y cuando digo hemos estado viendo, lo que hemos estado viviendo con nuestros propios ojos, a diferencia de lo que podemos nosotros hacer con todo este esquema profético, con toda esta evidencia profética que el Señor nos ha puesto, que nosotros lo que hacemos es irnos a la historia para el cumplimiento de ella, a diferencia de en el cumplimiento de la profecía, de recurrir a la historia. Ahora estamos recurriendo a eventos que están ocurriendo delante de nuestros ojos, que se están cumpliendo, que están en pleno proceso de cumplimiento y que nos muestran que hemos estado viviendo en el periodo de transición entre un reino, es decir, el 6º reino de la profecía bíblica, los Estados Unidos de Norteamérica, y el 7º reino, la 7ª cabeza de esta bestia que, según se nos dice, duraría breve tiempo. Esta 7ª cabeza es descrita en los versículos 10 al 12 de Apocalipsis 17 como una confederación de reyes. La mensajera del Señor, yo no compartí esa cita en nuestro estudio, ella habla precisamente de esta confederación que al final todos los poderes del mundo se unirán para pisotear a la santa ley de Dios, a su pueblo y al 4º mandamiento. En esa unión todos los poderes de la tierra estarán unidos en contra del remanente fiel. Esa confederación de poderes, de fuerzas del mal, como dice el libro de Apocalipsis, los reyes de la tierra reinarán con el único propósito de entregarle su poder y su autoridad, ya que estos tienen un corto periodo de tiempo de vida, de autoridad, que es 1 hora, breve tiempo, pero se lo entregarán a la bestia, al 8º, al que se le dice que ha sido de entre los 7. Es decir, es un poder que viene a la resurrección, es un poder que ya estuvo gobernando entre la secuencia de todas estas cabezas del libro de Apocalipsis, el libro de Daniel. Y mostramos 3 aspectos en los cuales la Escritura nos dice, el testimonio profético del libro de Apocalipsis nos establece que este poder que resucita, este poder que vuelve como siendo uno de la secuencia de los 7, no es nada más y nada menos que Roma. Roma, una vez que es curada su herida de muerte. Ahora, hasta este momento, un resumen a grandes rasgos, aunque me ha tomado algo de tiempo para avanzar en cuanto a esto. Yo no sé si hasta este momento hay alguna pregunta. ¿Por qué? Yo he tratado, por lo menos era mi intención, sé que el tiempo ahora ha avanzado debido pues al inconveniente que se me presentó acá, pero mi intención es demostrar que hay un elemento interesante con Apocalipsis 17. Debemos recordar, mis apreciados hermanos, como hemos estado viendo a través de estos estudios y ustedes han tenido, el Señor les ha puesto en su corazón y ustedes han podido darse cuenta, porque ustedes son de aquellas mujeres fieles de las cuales la Escritura ha estado hablando. Son de aquellos que pocos que en el adventismo están despiertos, pero que los hay, que están pendientes de las señales de los tiempos y se han dado cuenta de que la profecía está cumpliéndose delante de nosotros. Y hay un elemento interesante. ¿Cuál es ese elemento interesante? Cuando la profecía está en proceso de cumplimiento, el Señor de manera especial derrama luz sobre
el cumplimiento de su palabra profética. Queríamos, no sé si este momento hay alguna pregunta, pudiéramos aquí hacer un inciso, parar un momento antes de hablar de Apocalipsis 17 y algunas otras interpretaciones que, como acabo de decir, tienen algo de luz. Yo no voy a decirles cuál es la correcta, cuál no la es, pero sería bueno analizarlas, porque hay distintas capas de la verdad. Y yo creo que Apocalipsis 17, miremoslo desde el enfoque que lo miremos, nos está diciendo a gritos que está siendo cumplido en nuestros días. Entonces, no sé si hasta este momento hay alguna pregunta, como hemos ido llevando al tema hasta este momento. Ok. Entonces, como no les escucho, entonces me imagino que, bueno, hasta este momento, entonces, podríamos decir que por lo menos hemos sido claros en exponer el punto en cuanto a Apocalipsis 17 y a su relación con Daniel 11, los versículos con los que iniciamos este estudio. Bueno, déjenme compartir, buscar precisamente el archivo que lo tengo acá. Sí. Ok. Bueno, vamos a analizar algo interesante. Tenemos precisamente en el libro de Apocalipsis, en tres oportunidades se nos describe a la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Cuáles son esos sitios? La primera vez en que es mencionada en el libro de Apocalipsis es en el capítulo 12. En el capítulo 12 se nos dice, el versículo 3, dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y escuchen bien la última declaración del versículo para que lo anoten. Y en sus cabezas 7 diademas. Repito, apareció una gran señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cabezas 7 diademas. La palabra que se utiliza aquí como diadema ilustra y nos da una imagen clara de que son diademas o son coronas al estilo de las usadas por un rey. Y es interesante que de esta bestia, de este dragón, Apocalipsis 12:3, las coronas están sobre sus cabezas, ¿sí? Para algunos comentadores, este detalle es de suma importancia. En un momento lo vamos a ver, porque contrastando nos vamos a dar cuenta este detalle. Ahora, este dragón, se nos dice en el versículo 9, se nos revela con claridad el poder que representa. Y es nada más y nada menos que Satanás, aquel que inició una guerra en el cielo en contra de Miguel y sus ángeles, y el dragón y sus ángeles luchaban, llevándonos al principio de la gran controversia entre el bien y el mal, la cual no tuvo su origen en la tierra, sino que se remonta hasta el cielo mismo. Y nos descorre el velo mostrándonos la primera escena de esta lucha del bien y el mal entre Cristo y Satanás, entre los ángeles leales a Dios y los ángeles desleales, siendo lanzados, siendo arrojados del cielo
debido a su rebelión en contra del gobierno de Dios. Entonces, Apocalipsis capítulo 12 nos dice con claridad que en primera instancia este poder, este gran dragón representa a Satanás. Hay una cita de ese es, sí, déjenme colocarla acá y compartirla. Ya la vamos a leer. Hablando de este dragón, compartir pantalla. Sí, creo que es. Sí. Ok. Sí, allí la están viendo. De este dragón que tiene, como ya hemos mencionado, Satanás actúa a través de 7 cabezas y tiene 10 cuernos. Nos dicen el conflicto de los siglos, algo interesante. Conflicto de los siglos, página 434. La hilación profética en la que se encuentran estos símbolos empieza en el capítulo 12 del Apocalipsis, con el gran o el dragón que trató de destruir a Cristo cuando nació. En dicho capítulo vemos que el dragón es Satanás, versículo 9. Fue él quien indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador. Pero la agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana fue el Imperio Romano, en la cual prevalecía la religión pagana. Así que, si bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido derivado es un símbolo de la Roma pagana. Entonces vemos allí, mis hermanas, con claridad, aquí la mensajera del Señor nos dice, nos señala que si bien este dragón representa a Satanás y esta lucha que ha venido trayendo desde el cielo y que la trasladó aquí a la tierra, lo hizo por medio de intermediarios para hacerle la guerra a Cristo cuando éste vino y se tomó la forma y la naturaleza del hombre en su encarnación 4000 años después del huerto del Edén. Y el agente principal que estuvo siendo utilizado por Satanás fue el Imperio Romano, en la cual ella dice, para que estemos claros, que prevalecía la religión pagana. Por lo tanto, el dragón es un símbolo de Roma pagana. Ahí estamos con claridad. Quiere decir que este dragón, esta Roma pagana, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y que tiene las diademas, las coronas, las tiene en las cabezas, representa a esta Roma pagana. Ahora, nuestros pioneros, mis apreciadas hermanas, para que ustedes lo tengan en su conocimiento, nuestros benditos y muy estudiosos pioneros adventistas, creyeron firmemente, basado en esta declaración, era parte de su creencia, que las 7 cabezas de esta bestia, de este dragón, representaba 7 formas de gobierno romano. ¿Sí? 7 formas de gobierno romano. ¿Cuáles eran esas 7 formas de gobierno romano? Ellos dicen que al tomar la historia, al tomar a los historiadores de Roma, se puede dividir en 7 sistemas de gobierno que rigieron a Roma desde su fundación hasta su extinción. ¿Sí? Esas 7 formas de gobierno, ellos las nombraron como siendo primeramente los reyes, los cónsules, los decemviros, los dictadores, que son denominados como los triunviratos, los emperadores y el séptimo, los papas. ¿Sí? Ustedes ven allí como un octavo, haciendo referencia pues a Apocalipsis 17, que dice que el octavo sería de entre los 7. Y ahí se le
se representa como siendo el sistema de gobierno de una república. Y es interesante como ellos veían nuestros pioneros, y casi de manera unánime, mis hermanos, ellos veían estas cabezas. No era en su presentación, eso fue algo nuevo en sus días, a finales de 1890, empezando 1900, que empezó a aplicarse a las cabezas como siendo reinos, ¿sí? Ellos también interpretaron como correctamente, pues lo hemos visto en el libro de Daniel, que los 10 cuernos de esta bestia, de este dragón, era Europa dividida. Allí ustedes pueden ver en la segunda línea de abajo, donde se nos muestran los 10 cuernos. Los unos, estas son las tribus bárbaras que invadieron el imperio. Los ostrogodos, los visigodos, los francos, los vándalos, los suevos, los burgundios, los sajones, los hérulos y los lombardos. Así que aquí reconocemos inmediatamente, pues, estas tribus que invadieron el Imperio Romano. Podemos también identificar a tres de esas tribus, las cuales fueron desarraigadas: los ostrogodos, los vándalos y los hérulos. Fueron esos tres poderes, esos 3 cuernos que fueron arrancados, ¿sí? Que es lo que hemos estado hablando. Entonces, bueno, hasta ahí les estoy mostrando la interpretación que nuestros fundadores, nuestros pioneros adventistas, comprendían de estos pasajes. Ahora, examinemos un momento la bestia de Apocalipsis 13, ¿sí? La bestia de Apocalipsis 13, si vamos al versículo 1, nuevamente encontramos este segundo sitio en la escritura donde se nos habla de un poder, de una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, pero en esta oportunidad se nos dan más detalles. Esto para que lo contrastemos con el dragón. Apocalipsis 13, 1 al 3, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Fíjense qué interesante. Si yo les pregunto a ustedes, en Apocalipsis 12, ¿dónde estaban las diademas del dragón? ¿En las cabezas o en los cuernos? ¿Qué me podrían responder ustedes? ¿Recuerdan? ¿Dónde están las diademas en el dragón de Apocalipsis 12? Si alguien puede responder. En la cabeza, creo. No me equivoco con la cabeza. La cabeza. Sí, dice, y en sus cabezas 7 diademas. Fíjense qué interesante. El dragón tiene 7 cabezas y 10 cuernos, como lo tiene esta bestia que estamos viendo. 7 cabezas y 10 cuernos. Ahí no varían. Pero en el dragón dice que no hay 10 cuernos, no. Hay 7 cuernos porque están en las cabezas. O bueno, dice que hay 10 cuernos, pero están en las cabezas, que son 7. ¿Sí? Ese elemento es interesante. ¿Por qué? Porque cuando se describe el dragón, esos cuernos están sobre las cabezas. ¿Qué significa que una cabeza tenga corona? ¿Qué creen ustedes? Realeza. Ajá. Poder. Ajá, perfecto. Poder, dice la hermana, y anteriormente dijo la hermana, realeza. Es decir, si bien nos está hablando de un sistema de gobierno, el sistema de gobierno monárquico de los reyes, ¿sí? También eso en su aspecto de gobierno, en su aspecto, digamos, los políticos. También nos está diciendo que, ustedes pueden recordarlo,
tanto en el Antiguo Testamento o incluso cuando tenemos la oportunidad de ver alguna película o cuando usted ve que o un rey es coronado, es el momento en que éste recibe ¿qué cosa? Recibe poder, como dijo la hermana. Entonces, aquí nos está denotando en Apocalipsis 12 que el poder de esta bestia está siendo ejercido desde las cabezas. ¿Sí? En Apocalipsis 13, volvamos a leerlo. Habiendo hecho esta acotación, volvamos nosotros. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Fíjense que aquí cambia. Aquí ya las diademas no están sobre las cabezas, sino que están sobre ¿dónde? En dónde tiene la primera bestia, Apocalipsis 13, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Dónde están los cuernos? Léalo otra vez, hermano. No escuchamos. A ver. Ajá, fíjense. La bestia de Apocalipsis 13, 1 al 3, esta primera bestia la hemos entendido nosotros y en un momento lo vamos a leer, que esto debemos comprenderlo. Esta bestia, este poder que está siendo descrito es el papado. La primera bestia de Apocalipsis 13 es el papado. Esta bestia se describe como saliendo del mar, que tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. Y en sus cuernos tiene 10 diademas. De entrada nos está diciendo que esta bestia, que es muy parecido al dragón, al igual que el dragón, tiene diademas, tiene corona, pero no están en las cabezas, sino que están en los cuernos. Debemos notar estas diferencias, ¿sí? En el dragón, el poder, es decir, la autoridad era ejercida por las cabezas, porque eran las que llevaban las diademas, las cabezas de la bestia. En Apocalipsis 13 nos habla que esta bestia que sube del mar tiene las coronas, están en sus cuernos. Obviamente están sobre la cabeza los cuernos. Perdón, la cabeza podría ser, es el que tiene el control mental, pero los cuernos es el poder, porque en realidad cuerno significa poder. Exacto. Entonces el control mental lo tiene Satanás y le da el poder al falso profeta y en este caso al papado, a los, ¿cómo se dice? A los pastores que están predicando mentiras. Me da esa impresión, no sé. Ok, fíjense que hasta ahora acabo de mostrarles hasta este momento la interpretación de los pioneros con respecto a que las cabezas representaban formas de gobierno romano. Al tomar la historia de Roma, se puede dividir en 7 fases el poder, cómo fue ejercido y que registra la historia, y son exactamente 7 fases. Ustedes pueden tomarlo, pueden ir a Wikipedia y confirmar esto, porque eso está bien documentado en la historia. Ok, ahora, de este poder que estamos hablando, déjenme volver a la diapositiva. Sí, volver a la diapositiva. Antes de mostrarle esto, fíjense aquí tenemos la bestia Apocalipsis 13, la cual tiene 7 cabezas, 10 cuernos y tiene corona en los cuernos. Miren lo que dice el conflicto de los siglos para que identifiquemos y tengamos esto con claridad. ¿A quién representa esta bestia? Esta primera bestia de Apocalipsis 13 representa. En el capítulo 13 dice conflicto de los siglos, página 434. En el capítulo 13, versículos 1 al 10, se describe otra bestia, parecida a un leopardo, a la cual el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado. ¿A quién representa, mis hermanas? Al papado. Al papado. Exacto, como han creído la mayoría de los protestantes. Esto Elena de Hoy podía decirlo
cuando ella escribió por primera vez y después en 1911 sacó la siguiente edición del Conflicto de los Siglos, como hasta aquel entonces creían la mayoría de los protestantes. Déjenme decirles que esto ha cambiado. Prácticamente la única iglesia que identifica a la bestia, a esta bestia, de la primera bestia de Apocalipsis 13, como siendo el papado, es la iglesia adventista del séptimo día. En el mundo religioso, en el momento en que Elena de White lo dijo en el conflicto, la mayoría de los protestantes creía eso. Ya no es mayoría los que creen eso. Somos nosotros, los adventistas del séptimo día, los que nos encontramos ahora en la minoría, ¿no?, del mundo religioso, que cree que está representado el poder del papado en esta bestia. Sigue diciendo, este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. Se dice de la bestia parecida a un leopardo, le fue dada una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y abrió su boca para decir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, y a los que habitan en el cielo, y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos, y le fue dada autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación. Y entonces fíjense cómo termina Elena de White. Esta profecía, que es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño en Daniel 7, se refiere sin duda al papado. Sin duda, mis apreciados hermanos, como nos dice la mensajera del Señor, como nos dice el espíritu de profecía, como nos dice el testimonio de Jesús, nos establece, ya lo ha hecho con el dragón, nos dice que es Roma en su fase pagana. Y ahora nos dice con esta segunda, o esta bestia, esta primera bestia, Apocalipsis 13, menciono como la segunda porque esta bestia también se le dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y si ustedes ven bien la bestia, que está correctamente ilustrada, ustedes se podrán dar cuenta cómo son los cuernos los que tienen las coronas. Y esto es interesante porque a diferencia del dragón, que era Roma, la cuarta bestia de Apocalipsis, de Daniel 7, perdón, la bestia espantosa y terrible, Roma en su fase pagana, de ella, según Daniel 7, nos dice que surgen 10 cuernos. En el momento en que Juan está viendo esta bestia de Apocalipsis 13, esta primera bestia, como nos hemos estado leyendo en esta cita, ve que el poder está siendo ejercido en los cuernos. Significa que se está enfocando en el periodo de tiempo en que Roma es dividida. Es decir, Roma pagana, hasta el año 476, que marca el momento en que Roma es totalmente conquistada por las tribus bárbaras. Desde el año 476 hasta el año 508, 538 es el periodo en que esta Roma está dividida, lo que conocemos hoy como Europa, ¿sí? El imperio romano de Occidente dividido en 10, en las tribus bárbaras. Ese es el periodo en que Juan está viendo el poder ejercido por esta bestia. Por eso es que ella dice que tiene las diademas en los cuernos, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque el siguiente elemento de la profecía nos dice que es después de que los 10 cuernos están conformados, que surge ¿qué? El cuerno pequeño, la cual está siendo representada por toda la bestia. Y empieza en el año 538, y es lo que nos dice la cita que estamos leyendo, que es el periodo de supremacía papal en la cual esta bestia abrió su boca para blasfemar
contra Dios, como lo hizo el cuerno pequeño en Daniel 7, hablando palabras contra el Altísimo, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que habitan en el cielo. Y dice que le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Y cuándo se le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos? Fue a partir del año 538. Entonces, lo que quiero que captemos en este, para tener un poco más amplio nuestra consideración sobre esta bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, es que encontramos en Apocalipsis 12 esta bestia, el dragón, teniendo 7 cabezas y 10 cuernos, pero ejerciendo el poder en las cabezas. ¿Qué cabeza estaba ejerciendo el poder o qué reino estaba ejerciendo poder en Apocalipsis 12 bajo la figura del dragón? Roma pagana. ¿Por qué? Porque fue la que le hizo la persecución a Cristo. ¿Sí? Así como dice que estaba parado delante de la mujer que estaba por dar a luz, representando a la iglesia cristiana, esperando la venida de Cristo. Y en el momento en que la mujer da a luz, nos ilustra cómo desde la misma entrada de nuestro Señor Jesucristo a este mundo, al nacer como un bebé, tuvo que enfrentarse a las acechanzas de Satanás hasta que fue arrebatado para Dios y su trono, como nos fue descrito en la palabra de Dios, en los evangelios, de que desde su nacimiento hasta su muerte, su vida fue una constante lucha en contra de Satanás y en contra de los poderes de este mundo, pero victorioso resucita del sepulcro y inicia su ministerio ya no en el lugar, ya no en el santuario terrenal, sino en el santuario del cielo, allí donde está el trono de Dios. Apocalipsis 13 nos habla del siguiente poder, que ya no es Roma pagana, es la transición de la Roma pagana a la Roma papal. Esa transición es la que va del año 476 al año 538, que efectivamente es el periodo en el cual los cuernos están reinando. Por eso es que se describe que esta bestia de Apocalipsis 13 tiene sus cuernos tiene sus diademas, sobre los cuernos. Para decirnos que el poder está centrado en esa fase de Roma, en la Roma dividida. ¿Sí? Hasta este momento hay claridad. ¿Hay algo que quieran preguntar para poder avanzar hacia el siguiente aspecto? Si hay alguna pregunta, siéntanse en libertad de hacerla. Yo sé que es complejo el tema, la hora también, y pues puede ser que haya algo que necesiten que se enfatice, que quede con claridad. Perdón, yo sí estoy un poquito confundida. Ok, dijo usted que la hermana White dijo eso, sí, que era la primera vez que él decía, pero yo creo que tenemos que oír una y otra vez esta explicación. Yo no sé si lo entendí mal, pero también en los 1700 en Europa también habían declarado que el papado era la bestia, ¿no? O yo creo que a lo mejor la pregunta ni viene al caso hasta que vuelva a escucharlo una y otra vez, pero más adelante le preguntamos. Ok. Yo lo que hice mención con la cita del Espíritu de Profecía es que cuando Elena de White escribió El conflicto de los siglos y escribe esa declaración, que ella dice que como han creído la mayoría de los protestantes con respecto a la primera bestia de Apocalipsis 13, la cual representa el papado, ella hace esa mención como lo creen la mayoría de los protestantes. Ella podía decirlo correctamente allá en 1888, cuando fue sacada de la imprenta por primera vez el libro El conflicto de los siglos. Eso era una realidad. La creencia de que los protestantes en aquel momento estaban unidos
en su interpretación sobre Apocalipsis 13, que esta bestia, todos estaban unánimes en que representaba a ese único poder, el papado. Ese fue mi comentario. Lo mismo sucedió. Ella tenía... Le escucho. Perdón, prosiga. No, le escucho a usted. Entonces concordaba con lo que decía Newton y otros, Galileo, todos los demás. Bueno, Newton más bien. Los de esa época, ella lo volvió a confirmar. Ok, gracias. Exacto. Ella estaba diciendo que no solamente éramos los adventistas los que creíamos eso, o que esa interpretación había nacido y surgido con los adventistas. No, venía desde cuando ella habla de los protestantes, ella está haciendo mención a los orígenes del protestantismo, porque recordemos, desde Wycliffe, el lucero de la Reforma, hasta Martín Lutero y el resto de otros reformadores que dieron inicio a la Reforma protestante, ellos señalaban correctamente que esta bestia de Apocalipsis 13 era el anticristo y que el anticristo era el papa que estaba en Roma. Hoy en día, cuando nosotros leemos esta declaración, la vemos como una declaración de lo que era la realidad en aquel entonces, en que Elena de White, ella escribía esto. ¿Por qué? Porque, mis apreciados hermanos y hermanas, en el mundo religioso, entre las iglesias protestantes, ya no existe la creencia que tuvieron ellos como al principio con sus líderes protestantes, es decir, los que iniciaron la protesta en contra de Roma, de Wycliffe, Calvino, Lutero, Tyndale, todos estos hombres de Dios que fueron levantados para levantarse en contra de las abominaciones, en contra de los excesos del poder papal, y que señalaron ellos correctamente que ese poder representaba el papado. Hoy en día el protestantismo no reconoce en Apocalipsis 13 como están representando al papado. La única iglesia que al momento todavía, y bueno, aquí es donde hemos escuchado a muchos de nuestros hermanos, unos con acierto y en otros no tanto, de que aún la iglesia, a pesar de que en algunos aspectos no se quieren escuchar los temas proféticos, en algunas iglesias adventistas se escuchan otros temas y no el aspecto profético se deja de lado. No ocurre en la mayoría del adventismo, porque tenemos hombres de Dios, tanto líderes como laicos, que Dios todavía aún mantiene, levantando la luz de la profecía bíblica, señalando correctamente, como los protestantes lo hicieron al principio, de que estos pasajes están refiriéndose al papado. ¿Sí? A eso me refería con respecto a este punto. Entonces, otro punto es el que quiero establecer, la diferencia de las coronas. Si lo han podido ver, porque vamos un momento a Apocalipsis 17. En Apocalipsis 17 vemos la tercera descripción de una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Vamos a leerlo. Déjenme ubicarme acá, buscar el pasaje. Sí, Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17, versículo. Vamos a leer desde el versículo 3, donde se ve la descripción de. Sí, vamos a buscarlo. Apocalipsis 17, versículo 3. Dice de la siguiente manera: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Analicemos un momento este versículo. Ya lo he dicho, ya lo he comentado, la primera declaración cuando dice, me llevó en el espíritu al desierto,
el Espíritu Santo, para mostrarle a Juan esta visión de esta mujer y de la bestia, lo lleva a un sitio específico, lo lleva al desierto. Este desierto, como ya he mencionado, representa a los 1260 años de persecución. Apocalipsis 12 lo establece con claridad y ya lo he citado. La siguiente declaración del versículo es la descripción de lo que él ve en el desierto. ¿Qué ve Juan? Dice, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Interesante. Si bien la palabra escarlata en el original no es exactamente la misma que la de el dragón rojo, el dragón bermejo, si bien son colores parecidos, pero no son exactamente, digamos, la misma tonalidad, no es el mismo rojo, ¿sí? Tenemos aquí estas dos bestias que tienen, dice que esta está llena de nombres de blasfemia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y fíjense algo, en la descripción de esta bestia a simple vista, no ve los cuernos. Si ustedes ven hasta este momento, han visto Apocalipsis 12, el dragón, 7 cabezas, 10 cuernos y tiene las diademas sobre las cabezas. En Apocalipsis 13 tiene la primera bestia, la bestia semejante al leopardo con 7 cabezas y 10 cuernos. Y en los cuernos tiene las diademas, tiene las coronas. Pero cuando Juan es llevado al desierto en Apocalipsis 17 y ve a esta mujer que está sentada sobre la bestia escarlata, dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. El versículo 4 dice, se centra no en la bestia, sino para describir la mujer. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. El versículo 5 sigue describiendo aspectos de la mujer, porque son 2 elementos que se le son mostrados a Juan, la mujer y la bestia. De la mujer sigue diciendo el versículo 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Sí? Y déjenme ahí colocarles esa diapositiva mientras que estamos leyendo. Sigo leyendo el versículo 6, es allí donde dice Juan que vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con grande asombro. Juan, cuando ve a esta mujer ebria, ve toda la descripción que le está diciendo el espíritu de esta mujer. Pero lo que lo asombra de tal manera es que esta mujer está ebria de la sangre de los mártires de Jesús. El versículo 7, el ángel trata de que Juan reaccione y le dice, ya va, ¿por qué te asombra? Yo te voy a decir el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Fíjense, nuevamente el versículo 7 vuelve a mencionar a esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, pero no hay mención de coronas, como sí lo ha habido en las bestias anteriores, es decir, en el dragón de Apocalipsis 12 y en la bestia de Apocalipsis 13, donde tienen cabezas, cuernos y diademas. En este de Apocalipsis 17, en primera instancia, no se ven diademas, no se ven cuernos sobre esta bestia, ni sobre su cabeza, ni sobre los cuernos. Es un elemento interesante. Sigue diciendo el versículo 8, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos de la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Y entonces el versículo 9 es muy importante, el versículo 9, porque aquí el Espíritu Santo
por medio de Juan, nos dice que a partir de aquí es para la mente que tenga sabiduría. Y déjenme decirles, mis apreciados hermanos, la palabra de Dios nos dice que todo aquel que desee tener la sabiduría del cielo debe pedírsela a Dios. Y en estos versículos, de aquí en adelante, se nos requiere a nosotros, como estudiantes de profecía, a que tengamos sabiduría y que ésta sea de Dios. Sigue diciendo el versículo 9, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Fíjense qué interesante la ilustración en el versículo 9. Es una mujer que se sienta, primero que todo nos dice que se sienta sobre la bestia. Es el primer símbolo que ha mencionado hasta este momento. Pero el versículo 9 ahora nos dice que la mujer se sienta sobre las cabezas, que son 7 montes. Es interesante porque la ciudad, porque esta mujer también es llamada Babilonia en el versículo 5, y el versículo 18 nos dice, si vamos hasta el versículo 18, nos dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Es decir, la mujer y la ciudad son lo mismo, Babilonia. La mujer es Babilonia, la ciudad es Babilonia. De esta mujer se nos dice en el versículo 9 que se sienta sobre los 7 montes. Es interesante que cuando nosotros vamos a la geografía, vemos que literalmente, y esto incluso, lástima que no traje para que ustedes pudieran verlo, las Biblias católicas señalan que la ciudad de Roma está asentada, es una ciudad que está asentada sobre 7 colinas, sobre 7 montes. Será luego que les pueda mostrar la imagen, ¿no? Geográficamente, para que ustedes puedan ver cómo la ciudad de Roma está establecida, está construida, está asentada, sería la palabra, sobre 7 montes. Cada uno de ellos tiene sus nombres, ¿sí? Hay varias otras ciudades del mundo que están asentadas sobre 7 colinas, 7 montes. Y es interesante porque históricamente cada una de esas otras ciudades que pudiera enumerar yo en este momento, ustedes lo pueden buscar rapidito en Google, todas han recibido una placa conmemorativa precisamente de la ciudad de Roma, como siendo, yo pudiera citar algunos casos aquí, no lo recuerdo, pero como ya les dije, lo pueden buscar en Wikipedia, allí en Google, les saca automáticamente, pero cada una de esas otras ciudades ha recibido un reconocimiento de Roma de estar asentada como Roma lo está sobre 7 colinas. En el conflicto de los siglos, la mensajera del Señor menciona que Lutero, una vez que fue a visitar a Roma por primera vez, menciona que Roma está sentada sobre 7 colinas. Eso lo dice el conflicto de los siglos. ¿Sí? Entonces ahí nos identifica acerca de este poder, ¿sí? Que es una ciudad. Seguimos con la lectura del versículo porque estamos tratando de contrastar esta bestia con las anteriores, ¿sí? Versículo 10. Y son 7 reyes. Fíjense qué interesante. Las cabezas, que son 7 de esta bestia, son a su vez 7 montes. Pero también son 7 reyes. Es decir, monte y reyes son términos intercambiables que están describiendo cada símbolo distinto, un aspecto distinto de los poderes que son controlados por esta bestia, por la mujer. Y aquí es donde continúa el versículo, de donde ya hemos dado nuestra interpretación primaria, por así decirlo, donde dice las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es
es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Y fíjense lo que dice de estos 10 reyes, ya lo hemos analizado, pero es interesante al haberlo contrastado con las bestias anteriores. Dice, estos 10 cuernos aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Entonces hemos visto hasta este momento acá la descripción de esta bestia, y al contrastarla con el dragón de Apocalipsis 12 y la bestia de Apocalipsis 13, vemos muchas similitudes. ¿Cuáles son esas similitudes? Bueno, el dragón es bermejo, la bestia de Apocalipsis 17 es escarlata. La bestia o el dragón de Apocalipsis 12, la bestia de Apocalipsis 13 y la de Apocalipsis 17, las tres tienen 7 cabezas. Las 3 bestias, es decir, el dragón, la bestia y ahora la bestia de Apocalipsis 17, también, aparte de tener 7 cabezas, tienen 10 cuernos. Pero aquí hay una diferencia. En el dragón dice que los cuernos estaban sobre las cabezas, estableciéndonos que las cabezas eran las que estaban ejerciendo el poder. En Apocalipsis 13 nos dice que las diademas, las coronas, estaban sobre los cuernos, enfatizándonos el periodo que iba desde el año 476 hasta el año 508, donde estuvo el periodo de reinado de la división del Imperio Romano, Europa dividida, ¿sí? Pero en Apocalipsis 17 encontramos que no, si bien se mencionan a los 10 cuernos, no hay menciones a coronas. Ustedes están viendo allí, yo coloqué allí la imagen, la bestia de Apocalipsis 17. Allí hay una declaración. Esta declaración no es de la mensajera del Señor. Yo lo hice a propósito. Esta cita es de Joseph Bate. Fue escrita en la Advent Review el 8/5 de 1851. Sí, una cita temprana, pero fíjense esto interesante y que tiene que ver con lo que hemos estado hablando hasta este momento. La bestia de Apocalipsis 17 no tiene coronas en absoluto, lo que sugiere que la forma de gobierno representada por esta bestia es una que no tiene rey. De hecho, este pensamiento no es nuevo. La bestia que era denota la República Romana, que fue hace 1900 años, y no lo es. Es decir, no fue cuando Juan estaba teniendo su visión en el año 96, porque la Roma imperial era entonces la forma de gobierno y continuó siendo hasta el año 538, que es lo que he venido comentando. Cuando llegó a la séptima forma de gobierno, recuerden que los pioneros creían que eran 7 formas de gobierno papal. Repito esta última frase, porque la Roma imperial era entonces la forma de gobierno y continuó siendo hasta el año 538, cuando llegó la séptima forma de gobierno, a saber, la Roma papal. Incluso es el octavo, dice. La octava, sin duda, es como lo hemos demostrado, la bestia de 2 cuernos con su imagen, un símbolo del pueblo de la América republicana, tal como es y será, y es de los 7. El octavo hará que todos bajo su influencia adoren al que se llama el séptimo. Aquí José Bate, como efectivamente nuestros pioneros no interpretaron las 7 cabezas
como siendo 7 reinos sucesivos, sino que lo interpretaron como siendo 7 fases del gobierno papal. Ellos están estableciendo acá que el séptimo reino, el que dura breve tiempo, era la forma de gobierno bajo los papas. Y que el octavo, que viene de entre los 7, representaba en su interpretación, la de los pioneros, mis hermanas, tengan eso claro, la interpretación de los pioneros, Estados Unidos estaba siendo representado como siendo el octavo, porque era la forma de gobierno republicana, ya que esta no tenía coronas, ¿sí? Y esta forma de gobierno republicana podía ser de entre los 7, porque Roma, entre una de sus 7 fases de gobierno, había estado la república, había sido gobernada bajo la forma republicana de gobierno. Por lo tanto, los Estados Unidos, al ser nuevamente, a ser establecidos sobre este sistema político, república, según la interpretación de los pioneros, entonces constituía a la octava. Y ellos veían allí en su interpretación. Hasta este momento yo tan solo les he mostrado la interpretación de los pioneros, que ellos, como ya he mencionado, hay otras interpretaciones que han surgido en el adventismo, y que se han interpretado, se han presentado y son bien interesantes. Déjenme ir un momento atrás. No sé si hasta este momento, sé que es bastante información, ¿sí? Déjenme, sí. Es bastante información y estamos hablando de nada más y nada menos que esta bestia Apocalipsis 17 bajo digámoslo así, este enigma, sí, porque es lo que se nos muestra, esto de 7 cabezas, 10 cuernos, 5 han caído, una es, la séptima aún no ha venido y todavía hay un octavo que es una resurrección de los 7, es uno de entre los 7. Pregunto, hasta este momento, ¿hay alguna pregunta? Porque lo que deseo mostrar, no sé si nos da tiempo hoy o en la próxima, los detalles son importantes y no debo avanzar sin que por lo menos esté claro hasta el punto que para que podamos comprender lo otro, porque no quiero que, como estamos hablando de diferentes otras interpretaciones, no quiero que nos vayamos a confundir, ¿sí? Hasta este momento, ¿ha estado claro lo que hemos tocado o hay algún aspecto? Pudiéramos hacer aquí un alto. Hermano, Déjame. usted mencionó una diferencia entre el color escarlata y el color, se me fue, el bermejo. ¿No es el mismo color? Es un rojo, pero lo que dije fue que cuando usted va al Strong y revisa la palabra en griego utilizada, no es la misma. No es la ¿Cuál misma sería palabra. entonces? Ya le menciono, ya le voy a decir exactamente cuál es incluso la frase y cómo. Déjenme ubicarlo acá. Porque si no es el mismo color, entonces estamos hablando de dos bestias diferentes, ¿verdad? Y la bestia Apocalipsis 13 es una bestia que la vemos, parece un leopardo, ¿verdad? Manchada, pero la de Apocalipsis 17 no tiene manchas. Así como mencionó que hay similitudes en algunos aspectos, hay diferencias marcadas en otros. Perfecto. Entonces, otra cosa interesante que a mí me llama la atención es que en Apocalipsis 17 se presenta a la mujer
representando a la iglesia, Perfecto. y la bestia representando, aquí pues sería el poder político. Algunas interpretaciones de nuestros líderes o pioneros o estudiosos de esos temas dicen que la bestia de Apocalipsis 17 es el poder civil y la mujer es el poder religioso, pero a mí me queda una duda, porque estos dos poderes ya se ejercieron en la bestia Apocalipsis 13 y no se marcó una diferencia entre, es decir, en la bestia Apocalipsis 13 no tenemos a una mujer representando a la iglesia. La bestia Apocalipsis 13 son las dos juntas, fusionadas, tanto en el aspecto religioso como en el aspecto político. Y lo hemos visto, lo hemos estudiado, lo hemos leído en el conflicto de los siglos, lo tenemos comprobado en la historia. Porque entonces se haría una diferencia en Apocalipsis 17 para marcar un poder civil y un poder religioso, diferenciándolo. Si es del Apocalipsis 13, han estado fusionados, han estado juntas. No espero que ahorita se desarrolle todo un tema relacionado a esto, porque ya sé que es tarde, pero yo sí tengo algunas dudas. Vamos a ver las otras interpretaciones que se han propuesto, porque algunas son hasta descabelladas. En alguna de las interpretaciones que yo vi algún tiempo, se decía que Juan Pablo II iba a resucitar, válgame Dios. Sí, señor. Se representaban las cabezas como los papas, que desde 1929 con el Tratado de Letrán, etcétera, se sanó la herida, etcétera, ¿sí? Entonces, hay interpretaciones medias descabelladas, medias raras, como esa de Juan Pablo II, y esa interpretación circuló mucho por las redes hace algunos años, bastantes. Entonces, hasta la muerte de Juan Pablo II, estuvo presente, sí. Muy presente esa interpretación. Sí, entonces uno termina enredándose, pero yo lo que veo tanto en Apocalipsis 13 como en Apocalipsis 17 es muy claro. O sea, yo no veo confusión para nada. Las bestias, desde la perspectiva en que yo lo veo en la Biblia, son diferentes. Las diademas, los cuernos, todo lo que se mencionó son diferentes. El aspecto de la bestia es diferente, el color es diferente. La bestia Apocalipsis 17 tiene montada una mujer, la bestia Apocalipsis 13 no. La bestia Apocalipsis 12 es más bien parecida a la del Apocalipsis 17. Entonces, pero bueno, no hay una situación aquí que sea contundente todavía. Vamos a seguir estudiando. No sé si alguien tenga otras observaciones o preguntas o comentarios que quieran hacer. Y bueno, de antemano le doy las gracias al hermano, ¿verdad? Porque nos ha estado llevando con, ¿cómo se dice? Desmenuzando los textos para que podamos irlos comprendiendo. Amén. Y como lo dice el hermano el artículo que publiqué, pues esto es un rompecabezas y tenemos que estar poniendo las piezas en el lugar correcto, porque si no nos van a sobrar piezas o nos van a faltar piezas, y el caso es que no se va a ver el cuadro completo como Dios quiere que lo veamos. Muy bien, entonces no sé si alguien más quiera hacer alguna otra aseveración, comentario, pregunta, observación, no sé, lo que quieran. Adelante. Cuando él dice que uno de los modelos de republicanismo fue Roma, eso es, sí, así es. Es todo. Gracias. Disculpen, no alcancé a escuchar el último comentario, tenía muy bajo el volumen. Ok, que corroborando lo que usted dice, que en cuanto a Roma ha sido uno de los, o el republicanismo ha sido, que Roma ha tenido el republicanismo como sistema en el pasado, le corroboró, sí, así es. Amén, amén. Gracias, mi hermano. Gracias. Gracias a usted. Ok, no sé si hay algún otro aspecto
o sea, algún otro detalle que quieran que resalte, que quieren que aclare hasta este momento. No, lo que deseo es que podamos quedar hasta este momento fijos con una idea. La hermana Marina, ella muy bien pues ha expresado su opinión en cuanto a que ella ve una diferencia en las tres bestias. En estas tres bestias descritas en el Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17. Hay cosas en las que convergen, hay cosas en las que difieren, y ella los mencionó, y yo también estuve haciendo énfasis en diferentes de ellas. Pero tomemos algo, tomemos la primera premisa. La primera premisa que podemos sacar es que son diferentes. Estaríamos hablando de tres poderes distintos, ¿sí? De tres descripciones distintas. Vamos a ponerlo así, tres descripciones distintas. Pero también tenemos que tomar cómo Dios nos ha enseñado, porque Dios nos ha introducido en su palabra y en la palabra profética y en el estudio del libro de Daniel para traernos al libro de Apocalipsis. Ustedes todavía no lo han iniciado, ¿no? Yo he tratado de fusionar esto por la visión de Daniel 2, Daniel 11, y he traído esto. Si bien ustedes no como grupo no se han sentado a estudiarlo, pero al traer esto delante de ustedes, hemos estado examinando esto. Nos damos cuenta que hay que pueden ser diferentes, pero si hemos sido estudiantes de la profecía asiduos y no hemos visto en el libro de Daniel, entendemos que cada visión, cada línea profética es una repetición de la anterior, pero no es solamente una repetición, que es un principio que Dios desea establecer para con nosotros, los estudiantes de profecía, que es un principio divino de que Dios le gusta repetir porque desea que quede algo, una idea bien fija y bien establecida. La repetición es para eso. Sino que también hay otro elemento en cada una de las visiones. Hay una expansión de la visión, es decir, se agregan detalles a lo que anteriormente, si bien son símbolos, escúchenme bien, son símbolos distintos. En Daniel 2 son metales, en Daniel 7 son bestias feroces, en Daniel 8 están descritos bajo los símbolos de los animales utilizados en el servicio del santuario. Y en la última visión se deja de lado los metales, las bestias, y pareciera como que ahora descorre el velo y va directamente y habla de reyes. Pero todas esas líneas están repitiendo el mismo periodo de tiempo. Pero los símbolos que son usados o quitados están puestos para ampliarnos la visión de esa misma línea profética. ¿Por qué digo esto? Porque pudiese ser que es lo mismo que estamos viendo con estas tres descripciones. La descripción de la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, este dragón de Apocalipsis 12, luego esta bestia que difiere en el cuerpo al dragón, ya no es el dragón, quiere decir que son dos entidades distintas, a tal punto que Elena de White nos dice que el dragón es Roma pagana y que nos dice que la primera bestia es Roma papal, y que esto está hablándonos de la transición entre la Roma pagana cuando le dio su poder y autoridad al papado. Y en Apocalipsis 17 estamos viendo esta bestia que, si bien tiene elementos parecidos al dragón, difiere de los elementos descritos de la bestia de Apocalipsis 13. Entonces, mi punto es, pudiésemos estar viendo aquí, si bien estamos viendo diferencias, pudiéramos también estar viendo, y debemos analizarlo en ambos aspectos. O sea, poner todo sobre la mesa, como si estuviéramos en porque es eso lo que estamos haciendo, una investigación, ¿sí? A diferencia de las investigaciones en un caso delictual, en un caso, nosotros estamos hablando de la palabra de Dios y nosotros estamos pidiendo la dirección de Dios y que por medio de su Espíritu Él nos guía a toda verdad. Pero debemos colocar todos estos elementos sobre la mesa. Y si Dios nos ha traído en el estudio profético y enseñándonos principios en el libro de Daniel, esos mismos principios debemos aplicarlos también. Entonces pudiéramos estar viendo en estas tres descripciones
elementos de repetición y ampliación. ¿Sí? ¿Sí me entienden hasta este momento? Exacto. Yo quisiera, ajá, no sé si hay algún comentario. No, queda claro, no sé las demás hermanitas. Sí. Lo que deseo es que podamos poner todos estos aspectos sobre la mesa. Miren, yo hago un alto aquí ya para ir finalizando, pero les comento mi experiencia personal. A mí desde joven, precisamente ayer día domingo tuve la oportunidad de ir a visitar a mi madre y tomé tiempo de hablar con ella, de uno sentarse a recordar cuando más joven, ¿no? Y ella me sacó una caja que ella, como toda madre, ¿no? Que guarda las cosas de sus hijos, cosas de muchacho, de antes de casado. Y sacó una caja donde estaban todos los estudios con los que habían principiado a estudiar profecía. Y me sacó aquella caja y yo gozoso de ver ese material porque, wow, como una foto, ¿no? Como cuando usted llega y abre el álbum de fotos y ve todas aquellas fotos de tiempos hermosos pasados que tuvimos. Pues ella me trajo esa caja y empecé yo a sacar de la caja. ¿Y por qué les digo todo esto? En una de hecho lo tomé con el celular para no quitarle eso porque eso es de ella. Si bien fue mío, ¿no? Eso eran estudios de la profecía y yo me acordaba, vi una ficha que había elaborado, recuerdo y todo, el tiempo, tendría yo 17 años cuando eso, y en esa ficha había tomado la ficha que tenía que ver con Daniel capítulo 7 y estaba todo marcado y delineado y estaba los textos uno tras otro. Cuando doy vuelta a la ficha, me doy cuenta que tengo un diagrama y el diagrama que había dibujado de manera muy escueta, pero era muy parecido a lo que yo les estoy mostrando aquí. Con respecto a lo que les he mostrado hasta acá, donde se ven las primeras, se ve Babilonia sobre una línea, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, pagana, y luego viene el periodo de los 10 cuernos, y yo los tenía con unas rayitas diagonales, mostrando 10 rayitas diagonales, mostrando una división entre Roma pagana y Roma papal. ¿Qué quiero decirles con todo esto? Para mí fue maravilloso recordar todo eso y ver otros estudios que tenía allí y juntar con los de mi hermano y ver, analizar todo eso. ¿Qué es lo que quiero decirles con todo eso? Mis hermanos, el Señor nos ha llamado a ser estudiantes. Mi primera intervención aquí con ustedes, el primer estudio que tuvimos, yo les hablé acerca de la importancia de la profecía. Dios nos ha llamado, dice la mensajera del Señor, a ser estudiantes de la profecía. Todo adventista del séptimo día está llamado porque nosotros hemos nacido dentro de esta iglesia, que la hemos aceptado como la iglesia de Dios, basados en la profecía bíblica. Y somos un pueblo profético, un pueblo que surgió, a diferencia de otras iglesias, a diferencia de otros movimientos. Nosotros creemos, basados en la segura palabra profética, que la iglesia adventista es una iglesia profética. Por lo tanto, nosotros, parte de sus miembros, debemos ser estudiosos de la profecía. ¿Y a qué lleva todo esto? Nosotros no podemos dejar de lado todos estos aspectos de la profecía. Personalmente, y con esto finalizo, para mí lo que les estoy mostrando y lo que procuro mostrarles en los próximos estudios es que podamos ver que estas diferentes interpretaciones, sé que es mucha información, pero cuando las analizamos, todas para mí, en mi finito comprender, pero con este tiempo estudiando, me doy cuenta que todas, no digo que todas sean verdad, no lo pueden ser, todas no pueden ser, pero todas están apuntando a que vivimos en los días finales de la historia de este mundo. Y es lo que procuro hacer y compartir con ustedes
a partir de este momento, bueno, lo hemos hecho durante todas las anteriores, pero a partir de este momento con respecto a Apocalipsis 17, es decir, mostrarles y analizar las diferentes interpretaciones, pero cada interpretación tiene un aspecto que apunta hacia nuestros días, que en un sentido es verdad y que nos arroja una pieza, a pesar de ser una interpretación distinta una de la otra, nos arrojan luz sobre la posición verdadera, que es a la cual queremos ser llevados, no por hombres, sino porque nos guía el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, mi llamado, mis apreciadas hermanas, si no hay ningún otro comentario, bueno, pues es que prosigamos en el estudio de la profecía. Pues el día de mañana, si Dios nos lo permite, estaremos nuevamente aquí para seguir compartiendo esto interesante de estas bestias que tienen 7 cabezas, 10 cuernos y diadema. Dios les bendiga, mis apreciadas hermanas. Amén, amén. Gracias, hermano. Una pregunta, ¿el horario queda como ahorita, como no hay inconveniente para ustedes o más temprano lo corremos? Bueno, para mí ahorita son las 11:30 de la noche. Yo no sé, para mí es más cómodo empezar es decir, a las 8:30 hora de acá de Venezuela. Creo que es las 6:30 de ustedes. Ahorita son las 8:24 acá, 8, 9, 10, 11, 8. No, entonces Sí. serían las 5:30. Para ustedes la del inicio. Son 3 horas de diferencia. Entonces, a las 5:30 de nuestro horario aquí en El Paso, que serían las 8. Las 8 en Venezuela. Son las 7:25 en Los Ángeles. Sí, serían las 5 tarde de aquí, de los Estados Unidos, serían las 8 de la noche allá en Venezuela. Sí. Bueno, entonces son 3 horas. Sí, entonces quedamos con el horario que habíamos puesto. Déjenmelo busco aquí en las publicaciones para dejarlo como estaba antes de esta situación del corte de luz. Es que eso es lo que nos tiene un poquito descontrolados, ¿verdad? Que sí, señor, eso es. Los cambios de horario con nosotros y luego los cortes de luz por allá y bueno. Sí. A ver, no lo encuentro. Bueno, entonces vamos a quedar pues así. 3 horas de diferencia entre El Paso, Texas, que estoy en Texas, y Venezuela. Aquí sería entonces a las 5:30 y con el hermano serían las 8, ¿verdad? 5, 6, 7, 8, sí. 5:30, entonces ustedes ahí cuadren su horario, como quiera. De todas maneras, voy a tratar de poner ¿cómo se llama? El anuncio aquí, el aviso con los horarios, pero yo sí me confundo. Ya ustedes cuádrenlo para que estén atentas y continuamos con este interesante estudio. Como siempre lo decimos y lo vamos a recalcar, esto no es doctrina, esto es estudio, se pone sobre la mesa, se estudia, se discute y se llega a un consenso general con la ayuda del Espíritu Santo, sobre todo, ¿verdad? Estamos ya en los albores de la venida de Cristo y es importante que veamos todos estos aspectos para que no caigamos en el engaño, ¿verdad? Porque el enemigo eso es lo que pretende, engañar, si es posible, aún a los elegidos. Así que bueno, entonces vamos a orar. No sé si quién quiere despedirnos en oración. Hermanita Sarita, ¿nos puede despedir en oración? No, parece que la hermanita Sarita está ocupada. Bueno, hermanita Mayra, ¿usted nos puede despedir en oración? De antemano, gracias por estar aquí, atentas al estudio. Vamos a volver a escucharlo mañana para que lo repasemos y tomemos apuntes también para ir comparando las diferentes posturas y que el Espíritu Santo nos ayude a discernir. Adelante, hermanita Mayra.
Gracias. Oremos. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias te damos por este día de vida y por todos los que nos has dado hasta el día de hoy. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de estudiar. Como dice el hermano, esto es muy importante y hay muchas personas que ya están despertando en cuanto a las profecías y están interesados en saber. Antes no había ese despertar, pero te doy gracias, Señor, que estamos despertando cada uno. Te doy gracias porque podemos entender. A veces estamos calladas, pero entendemos muchas cosas. Amén. Pero por no interrumpir al hermano, pero llevamos mucho tiempo ya estudiando profecía y Amén. entendemos perfectamente. Gracias, Señor, porque nos ha dado este espíritu de entendimiento. Amén. Porque es verdad que hay que tener el espíritu de entendimiento para entenderlo. Pero gracias te damos, Señor, porque todas sabemos que entendemos. Amén. Entendemos poco a poco, hemos ido entendiendo todo al paso de los meses y de las semanas y los días. Te damos gracias, Señor, te pedimos que nos ayudes, nos acompañe a todos en todas las circunstancias que cada uno tengamos en la vida diaria para poder seguir, porque sabemos que tu venida está cerca, muy cerca. La cercanía casi la podemos topar con la mano. Amén. Entonces tenemos que estar estudiando eso, qué mejor. No hay opción, ya no hay opción. El tiempo es tan corto que entre más ocupado estemos, Señor, más tú nos des fuerza para estar ocupado en eso, en más nada, porque más nada vale la pena. Amén. Y lo tenemos bien claro. Casi todas las hermanas que estamos aquí somos adultas y hemos vivido muchísimo y hemos visto ya la cercanía del reino de Dios. Danos fuerza, ayúdanos a todos, al hermano, a las hermanas, a que podamos seguir. Cuídanos en esta noche, Señor, líbranos de todo mal y de todo peligro en el día de mañana para que en la noche podamos estar de nuevo todos juntos a estudiar. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.